Hay batallas que se juegan frente a miles de personas y hay otras que se libran en silencio. Detrás de una camiseta y de un estadio lleno, muchas veces hay una persona enfrentando dolores, miedos y desafíos que casi nadie llega a conocer. Hoy, en un nuevo episodio de Detrás del Silencio, nos acompaña alguien que conoce muy bien lo que significa caer, luchar y volver a levantarse. Hoy no venimos a hablar solamente del futbolista. Hoy venimos a conocer a la persona, porque detrás de cada deportista hay una historia que merece ser escuchada. ¿Te imaginas cumplir el sueño de convertirte en un futbolista profesional, debutar en primera división, sentir que toda una vida de esfuerzo, sacrificio y dedicación empieza a dar sus frutos, y de un momento a otro, sufrir una de las lesiones más graves que puede atravesar un futbolista, pasar meses lejos de las canchas luchando por volver, lograr recuperarte y cuando pensabas que lo peor había quedado atrás, volver a sufrir exactamente la misma lesión? ¿Cómo impacta eso en un jugador joven? ¿Cómo se convive con el miedo, la frustración, la incertidumbre cuando el cuerpo ya no responde como antes? Hoy en Detrás del Silencio vamos a conocer la historia de Renzo Sánchez. No solo la del futbolista, sino la de la persona que tuvo que reconstruir física y mentalmente para volver a creer en sí mismo. Porque detrás de cada lesión hay una historia que casi nunca se cuenta. Y hoy esa historia la vamos a escuchar. Bueno, Renzo, primero que nada quiero agradecerte de verdad por estar acá y por hacer de tu tiempo para sumarte detrás del silencio. Este podcast es una idea para que se refleje la salud mental del deportista, la salud mental de la gente, que la gente conozca lo que pasa en una persona, en este caso, un jugador de fútbol. Muchas gracias por estar acá y por sumarte. Bueno, muchas gracias a vos primero que nada por el espacio. Y nada, contar mi historia yo creo que en mi punto es algo importante para mí y yo creo que le puede ayudar a mucha gente también. Sí, sin duda alguna que va a ayudar a mucha gente. Todos vimos las lesiones de afuera, pero quiero llevarte al instante exacto en que entendiste que era grave. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Bueno, la primera vez fue algo más de incertidumbre porque no conocía bien la lesión. Ya la segunda sí fue algo más un recuerdo de la primera vez. Ahí sí fue un poco más duro. Y es la lesión más grave que puede tener un jugador. La primera vez puede dar miedo y la segunda también, me imagino que puede dar mucho más miedo también, porque ya no sabes si tu carrera puede seguir o no. Sí, la primera obviamente al principio es miedo, después de la operación y demás. Y bueno, la cabeza se trata de recuperar en sí de la rodilla, primero que nada, porque no conoces bien cómo es la lesión. Y ya la segunda, sí, no es solo el miedo de volver a pasar por toda la recuperación, sino el miedo mental que te genera. ¿Qué fue lo más duro que viviste en silencio y que casi nadie conoce de ese proceso? Y yo creo que lo más duro que viví fue enfrentar los miedos de cada día. El día a día ya hablando de la segunda etapa, ¿no? El día a día ya era todo incertidumbre porque sinceramente no sabía si quería volver a jugar al fútbol por el miedo que me causaba de volver a pasar lo mismo. Sí, porque no debe ser fácil la primera vez romperte y después volver, que debe dar miedo y después otra vez vivir lo mismo como jugador que aún con más miedo de volver a la cancha y que te suceda de vuelta, ¿no? Sí, sí, la verdad que no es una situación fácil porque uno no controla los sentimientos ni la mente y entonces son emociones que todos los días tenés que convivir con ellas y cada vez son nuevas y no sabes cómo vas a reaccionar a eso. Bien, y algo que me surgió recién hablando, el apoyo del hincha, el hincha grita tus goles cuando convertí, te aplaude cuando ganas, pero cuando estás lesionado se acuerda de vos. Y bueno, eso yo creo que es el fútbol también. El hincha es hincha del club en que jugás y obviamente cuando jugás eh, te apoyan. Yo creo que hay muchos hinchas también que me hicieron llegar sus mensajes. Y bueno, también luego entender que el apoyo que vos tenés que tener es de otro lado, de lo psicológico, de la familia, amigos y demás. Sí, me imagino que Damián Mechoán debe haber sido una figura importante en tu lesión, Mauri Pereira, por lo que dijiste en una entrevista también. Sí, la verdad que fueron personas, además de mi familia, amigos, también Fernando Montero, que siempre lo menciono, que es mi médico personal, que bueno, la verdad me salvó de muchísimas cosas. Es una persona que yo admiro muchísimo. Como vos decís, Damián, Mauri, Diego Polenta, Seba Cobate, que eran los referentes en ese momento que yo estaba.
y me ayudaron muchísimo a reírse. Y después también la familia, los amigos que son los que están en los momentos más importantes también. Sí, sí, yo siempre remarco que yo sin ellos no hubiese salido y estoy 100% seguro que es así porque y mi madre, cuando me pasó la segunda vez, mi madre y mi padre vinieron a estar conmigo, o sea, dejaron de trabajar, no le importó nada y fueron a Montevideo. Yo soy del interior, soy de Rocha. Dejaron todo para estar conmigo, para darme un sostén. Y yo siempre digo que sin ellos era imposible. Sí, me imagino, porque no solo el miedo tuyo y también el miedo de tu familia, que en este caso te sucedió 2 veces y la primera vez ya capaz que a ellos también ya les daba miedo que te vuelva a suceder. Sí, sin duda, mis padres son muy protectores míos. Yo creo que ellos también la sufrieron muchísimo. Así como también te digo que yo sufrí mucho, ellos sufrieron quizás hasta más que yo, porque no estaban en el día a día conmigo y bueno, eso también surgía una incertidumbre en ellos en qué iba a pasar, en cómo estaba y yo a veces estaba medio deprimido por la situación y a veces no le contestaba por mucho tiempo y ellos se preocupaban de verdad. Sí, la distancia también le debe generar mucho ruido en sus preguntas, en su cabeza, cómo estará Renzo, cómo estará pasando. Y ahora lo dijiste vos, tu salud mental, ¿cómo lo viviste esa parte, todo este proceso, estos 2 procesos? Bueno, el primer proceso fue bastante más tranquilo por un tema de que, como te digo, al ser todo nuevo, viste, vas experimentando día a día y conociéndote un poco más. La segunda sí fue más dura bueno, por todo lo que hablamos y fue algo más difícil de procesar porque, como te digo, ya estaba la incertidumbre si seguir jugando al fútbol o no y eso en tu cabeza, la verdad que es un problema bastante grande. Me imagino, porque ya no sabes si va a poder ser el mismo jugador, si tu rendimiento va a ser el mismo, no debe ser fácil. Uno lo ve de afuera, pero también se imagina que conociendo gente que se rompió, que hay gente que no puede volver a jugar o que no vuelve a ser el mismo jugador que era antes. Sí, es difícil. La verdad es difícil. Yo cuando me pasó la segunda vez, estuve 2 semanas encerrado en casa con mi madre que estaba acá en Montevideo. Y ahí fue cuando fue Mauri Pereira a casa a hablarme, bueno, a contarme cosas que le había pasado a él también y un poco ayudarnos a salir de esa situación, porque era una realidad que los pensamientos que te pasan por la cabeza son muchísimos y en poco tiempo. Tenés millones de pensamientos, haces escenarios hipotéticos que pueden llegar a pasar mañana, pasado, en 5 meses. Entonces, también se forma eso en tu cabeza que es horrible. Sí, también están los escenarios que te imaginás y que nunca pasaron hasta el momento. Y está bueno que hayas tenido a jugadores referentes con una larga trayectoria que te hayan podido sostener, te hayan podido guiar. Capaz que un jugador del interior no tiene la posibilidad de tener compañeros como Seba Coate, Polenta, Mauri Pereira, que te orienten y que te den la tranquilidad y el apoyo que uno necesita. Hay jugadores del interior, por ejemplo, que no tienen para solventar el gasto de la operación o no tienen una figura referente que los pueda sostener. Sí, obvio, sin duda. Yo siempre eso que vos decís, de tener referentes, también el club, que siempre estuvo muy arriba mío en ese tema, en el tema de la recuperación, de la salud mental. Bueno, también viendo lo malo de todo lo que pasé, también me gusta también mirar lo bueno y saber que estuve bien acompañado. Sí, me imagino, mensaje de Suárez, mensaje de muchas personas que también cuando pasó eso, tal vez vos pensabas que no querías volver a jugar, pero eso tal vez te alentó a seguir jugando y no bajar la cabeza. Sí, en un momento yo tenía una decisión muy clara que Daniel lo cuenta en un podcast y fue así. Y fue algo que me salió adentro de decir, ya está, no quiero más. Pero bueno, después que pasa el tiempo, también lo que me decía Damián en un momento, yo siempre me acuerdo de las charlas que teníamos, es decir, la recuperación la vas a tener que hacer igual, porque entonces primero vamos paso a paso, después vemos. Yo creo que eso me quedó muy marcado en el día a día, en mi vida, sí. Cuando estuviste lejos de las canchas por tanto tiempo, ¿quién era Renzo sin el fútbol? Y bueno, la verdad que era, sinceramente, o sea, era una persona más apagada por un tema de que no estaba haciendo lo que me gusta, no podía correr, apenas podía caminar los primeros meses. La segunda vez estuve 1 mes y medio con férula en Rocha. La verdad que fue un proceso muy difícil, un proceso que sufrí mucho y que bueno, que me quedó un poco marcado, pero también que le intento sacar el provecho desde otro lado. Bien, porque
para un trabajador también, un trabajador que no juega al fútbol, un trabajador de la vida, es difícil y para vos también porque es tu trabajo, tu herramienta de trabajo y lo que te alimenta todos los días también. Sí, en realidad es lo que hago diario, entonces también o sea, me sacás eso un poco y es como, bueno, a ver qué puedo hacer, intentar ir por otro lado, hice un poco de inglés, también estuve haciendo coaching deportivo, entonces llevar la vida por otro lado e intentar salvarme un poco la cabeza, como por así decir. Sí, mantener la estabilidad y que no te caigas, porque en un mal paso te caes y caes en un pozo depresivo y a Sí, veces es difícil salir de eso. sí, sí, sin duda. Me quedó resonando algo que me dijiste. Aprendí a valorarme más. ¿Qué cosa entendiste sobre vos, sobre la vida después de todo lo que pasaste? Bueno, aprendí a valorar un poco más a las cosas diarias de la vida, eh, el poder tener a mis padres, a mis hermanos, el poder tener una familia que me apoya, el poder tener amigos, esas cosas básicas que quizás uno no se da cuenta y sinceramente es un valor muy grande de la vida. Sí, sos afortunado de que tus padres puedan estar presentes, tus amigos también. Si tendrías que decirle algo en este momento, ¿qué te gustaría decirle a ellos? Y yo se lo digo muy diario porque te digo, desde ese entonces entiendo diferente la vida y siempre se lo digo. Y agradecerle, la verdad, de corazón, por estar siempre y por de la situación que me sacaron, más que nada. Porque ellos sabían la situación que estábamos pasando, porque ellos la transitaron conmigo. Sin embargo, estuvieron siempre ahí al pie, nunca, en ningún momento mala cara, sin nada. Entonces, nada, agradecerle más que nada. Me alegro, porque a veces el sostén más grande que tiene una persona es la familia, y me imagino que no debe ser fácil tampoco vos estando en Montevideo, yo en Rocha, eh, y que ellos vuelvan, dejen su trabajo, cosas para venir a cuidarte, venir a cuidar a su hijo que está lesionado, con el miedo a que no se caiga y poder sostenerte a vos, porque a veces tal vez para el que lo tiene cerca es más fácil, pero vos lo tenías lejos también. Y yo lo tenía lejos, además ellos hacían un esfuerzo muy grande por venir todo el fin de semana, a veces hasta entre semana. Entonces, son cosas que valoro muchísimo y entiendo que soy un afortunado de tenerlo. Si hoy pudieras agradecerle a una de tus lesiones por haberte enseñado algo, ¿qué le agradecerías? Yo le agradecería haberme enseñado la paciencia, primero que nada, el tener paciencia. Y luego a la famosa frase de resiliencia, yo creo que está muy marcado en lo que me pasó, porque la verdad fue un tiempo muy largo que estuve afuera y siento que valoro mucho el poder salir, que hoy haya vuelto a jugar, que esté en una cancha, lo valoro muchísimo propiamente porque siento que hice un esfuerzo muy grande para estar donde estoy. ¿Cómo se siente después de mucho tiempo, muchas lesiones, mucho altibajo, momentos difíciles, volver a una cancha, volver a tocar la pelota, volver a jugar un campeonato internacional como lo estás jugando ahora? Y la verdad que es muy satisfactorio después de todo lo que pasé, porque bueno, con eso que hablábamos de la incertidumbre, si volver a jugar o no, luego de entrar a una cancha nuevamente, de saber que lo lograste, que pudiste pasar muchísimas cosas, te vienen muchas cosas a la cabeza en ese momento que volví a jugar con Juventud, la verdad me cayó la ficha de lo que había logrado, sí, de lo que me había pasado y cómo lo había superado. Entonces es una emoción muy grande. Sí, porque no fue solo una piedra, sino fueron varios momentos difíciles que cualquier persona no sabe si va a poder volver a hacer lo que le gustaba hacer, y hoy, gracias a Dios, vos podés hacerlo y debe ser muy bueno y muy feliz para vos también por poder volver a hacerlo. Sí, sí, la verdad que sí, porque como te digo, la verdad pasé bastantes cosas y los miedos que tuve día a día desde que me lesioné fueron muchísimos, las incertidumbres. Entonces yo creo que pasando raya después y sabiendo que puedo volver a jugar es algo muy lindo. Si hoy entrara por una puerta un gurí de 15 años que acaba de romperse los ligamentos, ¿qué le dirías? Bueno, le diría que se apoye de la gente que nos quiere, eh, que ahí yo creo que hay una parte muy importante de estas lesiones, las personas que siempre están a tu lado, a pesar de lo que sea, si estás bien o mal. Yo creo que eso es un punto muy importante y después que intente
ese tiempo más libre que va a tener por la lesión, tratar de ocupar la cabeza en otra cosa y que siempre hay tiempo para aprender y para volver. Bueno, dijiste que lo ocupaste en inglés, en qué más aprendiste o hiciste durante todo ese tiempo que tuviste libre? Sí, aprendí, o sea, estuve haciendo inglés particular, también me metí en el coaching deportivo, que siento que es algo, una herramienta importante y una herramienta nueva que se está tratando. Y bueno, después obviamente intenté hacer todo lo que, intenté no, hice todo lo que es fisioterapia, eso me llevaba mucho tiempo también, con, hacía acupuntura con Fernando, entonces eso también me liberaba un poco. Eso está bueno porque si capaz si te quedabas quieto, capaz que el momento que tenías para estudiar inglés te quedabas solo en tu casa, capaz que la cabeza arrancaba para cualquier lado y está bueno llenar esos baches de tiempo para que la cabeza no se dispare también. Sí, está bueno, es importante, yo creo que quizás no te das cuenta al principio porque no querés, el cuerpo y la cabeza te piden no hacer nada porque estás deprimido, estás triste, pero luego vas entendiendo que hay salidas y también hay maneras diferentes de tratar esa lesión. Sí, que hay que afrontarla también y afrontar la vida, sí, porque si fuera a tirar la toalla cada vez que nos pasa algo. Sí, sin duda. Y para cerrar, si hoy pudieras sentarte frente a Renzo, ese Renzo que estaba roto con miedo y lleno de dudas, ¿qué le dirías? Bueno, hoy le diría que pasó lo más difícil, que, que supo ser valiente por todo lo que pasó, por los momentos más difíciles de su vida, en su corta vida, eh, y que bueno, que ahora siga para adelante y disfrute el día a día, los pequeños momentos de la vida, como siempre digo. Bien. Y si le tendrías que decir algo a la gente que no está lesionada, pero está chocada por la vida, porque lo tuyo fue una lesión y un choque importante para la salud mental, ¿qué le diría a la gente? Bueno, desde mi humilde punto de vista y lo que me pasó, le diría que busquen ayuda, que, que siempre hay alguien que te puede ayudar y que te puede dar herramientas muy importantes para salir adelante. Yo sé que no es fácil porque cada uno tiene sus problemas y la vida se trata un poco de eso también. Y yo creo que la ayuda del otro es muy importante porque te da otro punto de vista, quizás te saca eso de que estás un poco nublado por la salud mental o porque estás triste y yo creo que eso te puede ayudar mucho. Sí, perder el miedo también de pedir ayuda, porque hay mucha gente que le da miedo pedir ayuda. Sí, yo cuando en mi primera lesión no era tanto de pedir ayuda hasta que en un momento te desbordás también y es decir, no está mal pedir ayuda y tampoco está mal sentirse mal. Entonces yo creo que eso de pedir ayuda y de tratar de buscar distintas salidas por donde te quede más cómodo es importante. Muy bien, Renzo. Muchas gracias por haber participado detrás del silencio. Fue un gusto tenerte acá, escucharte y que pueda ayudar a la gente y que la gente se anime a contar sus historias también. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. A veces pensamos que las batallas más difíciles se juegan frente a todos, pero muchas veces las maduras se libran en silencio. Hoy Renzo nos recordó que detrás de cada lesión hay mucho más que una recuperación física. Hay miedo, frustración, ansiedad, dudas, pero también fortaleza, aprendizaje y una enorme capacidad de volver a levantarse. Esto fue Detrás del Silencio, porque detrás de cada persona siempre hay una historia que merece ser escuchada.